No te atrevas a destruir la vida de mi hija. La espiritualidad ya va en tu búsqueda. Todo se te va a regresar. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y comenta si te gustan. Me llamo Rosalía y voy a contar mi historia desde el principio. Nací en una familia bien pobre del interior de México. Mis papás vivían en un rancho, batallando para sobrevivir. A los 17 años me mandaron a la ciudad grande para vivir con mi tía, para trabajar y ayudar con los gastos de la casa. Yo quería salir de esa vida tan dura y soñaba con algo mejor para mí. Cuando llegué a la ciudad, todo me parecía enorme. Mi tía tenía una casa chiquita, pero estaba en un barrio movido, con comercios y gente por todos lados. Yo nunca había visto tanta gente junta. Me puse a trabajar en una tienda de abarrotes que quedaba a 2 cuadras. Ganaba poco, pero me alcanzaba para mandarle algo a mis papás y guardar un poquito. Los primeros meses fueron difíciles porque extrañaba el rancho, a mi mamá, pero también sentía que por fin estaba haciendo algo con mi vida. Fue en esa tienda donde conocí a Alfredo. Tenía 25 años y era dueño de una carnicería bien conocida en el barrio. Llegaba seguido a comprar cosas y siempre me hablaba. Era amable, platicador, y yo me ponía nerviosa cuando lo veía entrar. Un día me invitó a tomar un café después de mi turno. Acepté. Empezamos a platicar más seguido y en poco tiempo ya éramos novios. Alfredo era muy diferente a los hombres que yo conocía. Tenía su negocio propio, ganaba bien y siempre andaba limpio y arreglado. Me trataba bonito, me llevaba a lugares que yo nunca había pisado. Nunca me había sentido tan importante para alguien. A los pocos meses me pidió que me fuera a vivir con él. Mi tía no estaba muy convencida, pero yo ya estaba decidida. Me fui. Vivir con Alfredo fue como descubrir otro mundo. Su casa era grande, tenía de todo. Yo seguía trabajando en la tienda, pero él insistía en que dejara ese trabajo y me fuera a ayudarlo en la carnicería. Al principio no quise porque no sabía nada de ese negocio, pero él me convenció. Me dijo que confiaba en mí, que yo era inteligente y que iba a aprender rápido. Y así fue. Me metí de lleno en la carnicería. Alfredo me enseñó todo, cómo atender a los clientes, cómo llevar las cuentas, cómo tratar a los proveedores. Yo aprendí rápido y en poco tiempo ya estaba encargada de casi todo. Me volví la gerente. Alfredo se dedicaba más a la parte de cortar la carne y hacer los pedidos grandes, y yo me encargaba de lo demás. Funcionábamos bien juntos. El negocio creció un montón en ese tiempo. A los 18 años nos casamos. Fue una boda sencilla pero bonita. Invitamos a mi familia del rancho y vinieron todos. Mi mamá lloró de felicidad al verme con un vestido blanco. Mis papás estaban orgullosos de que me hubiera casado con un hombre trabajador y con dinero. Para ellos yo había logrado salir adelante. La fiesta fue en el patio de la casa de Alfredo y hubo comida, música y baile hasta la madrugada. Los primeros años de casados fueron los mejores de mi vida. Alfredo me llevaba a conocer lugares. Fuimos a restaurantes elegantes donde yo no sabía ni qué pedir del menú. Me llevó a bares con música en vivo donde bailábamos hasta cansarnos. Me llevó a la playa por primera vez en mi vida. Yo nunca había visto el mar. Me acuerdo que me quedé parada en la orilla sin poder creer que existiera tanta agua junta. Alfredo se reía de mí pero con cariño. También fuimos a un resort de esos con alberca y todo incluido. Él me decía que siempre había querido hacer esas cosas, pero no tenía con quién, que nunca había tenido una pareja de verdad. Conmigo por fin podía disfrutar todo eso. Yo me sentía afortunada. Trabajábamos juntos en la carnicería de lunes a sábado. Los domingos descansábamos y salíamos a pasear o nos quedábamos en casa viendo películas. Teníamos una rutina tranquila. Alfredo era atento conmigo, me ayudaba en la casa. No era de esos hombres que llegan a sentarse y esperar que la mujer haga todo. Cocinábamos juntos, limpiábamos juntos, hacíamos todo juntos. El negocio iba muy bien. La carnicería era de las más famosas del rumbo. Teníamos clientes fijos que venían desde otras colonias nada más para comprarnos. Yo atendía a la gente, cobraba,
organizaba a los empleados que teníamos. Éramos como 4 personas trabajando ahí. Alfredo confiaba en mí para todo. Me pedía mi opinión para las decisiones importantes. Yo me sentía valorada, respetada. A los 3 años de casados quedé embarazada. Cuando me enteré no lo podía creer. Hice la prueba en el baño de la casa y cuando salió positiva me puse a llorar de la emoción. Alfredo estaba en la carnicería. Fui corriendo para allá con la prueba en la mano. Cuando se lo enseñé él también se puso feliz. Nos abrazamos ahí mismo enfrente de los clientes. El embarazo fue lo más bonito que me pasó. Yo amaba estar embarazada. Me encantaba verme en el espejo y ver cómo crecía mi panza. Alfredo me cuidaba un montón, no me dejaba cargar cosas pesadas, me decía que descansara más. Yo seguí trabajando en la carnicería casi hasta el final, pero ya nada más atendía y cobraba, lo demás lo hacían los muchachos. Preparé todo para la llegada del bebé con mucho amor. Compré ropita, pañales, biberones, todo lo que necesitábamos. Arreglamos un cuarto de la casa para que fuera el cuarto del bebé. Lo pintamos, pusimos una cuna nueva, un ropero chiquito. Yo mandaba fotos de todo a mis papás al rancho. Mi mamá estaba emocionadísima. La llamaba todas las semanas para contarle cómo iba todo. Ella me decía que estaba orgullosa de mí, que me veía feliz, que yo no estaba sufriendo como ella había sufrido criando hijos en la pobreza. Cuando nació Laura fue el día más feliz de mi vida. Fue parto natural y sí dolió, pero cuando la vi por primera vez se me olvidó todo. Era perfecta, chiquita, rosadita, con harto pelo negro. Alfredo estaba conmigo en el hospital. Cuando la cargó por primera vez se le salieron las lágrimas. Los dos lloramos de felicidad. Los primeros meses con Laura fueron mágicos. Yo me dediqué completamente a ella. Dejé de ir a la carnicería para quedarme en casa cuidándola. Alfredo llegaba en las tardes después de trabajar y se ponía a jugar con ella, a cargarla, a cambiarle el pañal. Era un papá muy presente. Nos turnábamos para levantarnos en las noches cuando lloraba. Yo amamantaba y él se quedaba despierto conmigo haciéndome compañía. Éramos un equipo. Laura era una bebé tranquila. No lloraba mucho, dormía bien, comía bien. Yo pasaba las tardes con ella en brazos viendo televisión o cantándole canciones. Mi mamá vino a visitarnos cuando Laura tenía 2 meses. Se quedó una semana ayudándome y conociendo a su nieta. Estaba feliz de verme con mi familia, con mi casa, con todo resuelto. Alfredo seguía trabajando duro en la carnicería, pero siempre llegaba temprano para estar con nosotras. Los fines de semana salíamos los 3 a pasear. Llevábamos a Laura al parque, a la casa de algún familiar, o simplemente nos quedábamos en casa disfrutando de estar juntos. Yo me sentía completa. Tenía todo lo que siempre había soñado: un esposo trabajador que me quería, una hija hermosa y sana, una casa propia, dinero para vivir bien. No me hacía falta nada. Pero todo cambió cuando Laura tenía 7 meses. Alfredo empezó a llegar tarde a la casa. Al principio eran 1 o 2 horas de retraso. Me decía que había tenido mucho trabajo, que había tenido que hacer inventario, que había llegado un cliente grande a última hora. Yo le creía, pero luego empezó a llegar cada vez más tarde. Llegaba a las 10 de la noche, a las 11, a la medianoche. Yo lo esperaba despierta con Laura dormida en mis brazos. Cuando llegaba casi ni me hablaba, se metía a bañar y se dormía. Empezó a cambiar conmigo. Ya no me abrazaba como antes, ya no me preguntaba cómo había estado mi día, ya no jugaba con Laura. Llegaba cansado, comía algo y se iba a dormir. Los fines de semana ya no quería salir. Se quedaba en la casa o se iba a la carnicería diciendo que tenía cosas que hacer. Yo me quedaba sola con la bebé. Una noche llegó a las 2 de la mañana. Yo estaba despierta esperándolo. Le reclamé, le pregunté dónde había estado. Me dijo que en la carnicería. Yo le dije que lo había llamado a la carnicería y nadie contestó. Se enojó. Me dijo que dejara de estar controlándolo, que él era un hombre libre y podía hacer lo que quisiera. Nunca me había hablado así. Me puse a llorar.
Él se fue a dormir sin decir nada más. Las cosas empeoraron. Empezó a dormir fuera de la casa. Me avisaba por teléfono que no iba a llegar. Decía que tenía mucho trabajo, que se iba a quedar en la carnicería, que no lo esperara. Yo no sabía qué hacer. Agarraba a Laura y me iba a la carnicería a buscarlo. Tocaba la puerta, gritaba su nombre, pero no había nadie. La carnicería estaba cerrada y oscura. Pasaron semanas así. Alfredo casi no estaba en la casa. Yo me la pasaba llorando, cuidando a Laura, sin entender qué estaba pasando. Llamé a mi mamá y le conté todo. Ella me dijo que los hombres eran así, que seguro tenía otra mujer, que yo tenía que ser fuerte por mi hija. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Un día Alfredo llegó a la casa con maletas. Era media tarde. Laura estaba durmiendo su siesta. Yo estaba en la sala. Él entró sin decir nada y se puso a sacar su ropa del closet. Le pregunté qué hacía. Me dijo que se iba. Así nada más. ¿Qué se iba? Le pregunté para dónde, con quién, por qué. No me contestó. Siguió empacando. Yo me puse a llorar, a rogarle que no se fuera, que pensara en nuestra hija. Él no me volteaba a ver. Terminó de empacar y se fue. Al día siguiente fui a la carnicería. Necesitaba hablar con él. Cuando llegué estaba abierta y llena de clientes. Entré con Laura en brazos. Alfredo estaba atrás cortando carne. Cuando me vio se puso serio. Le dije que necesitábamos hablar. Me dijo que no podía, que estaba trabajando. Insistí. Se acercó y me llevó a la bodega de atrás. Ahí me dijo que no volviera, que ya no trabajaba ahí, que estaba despedida. No entendía nada. Le pregunté por qué. Me dijo que había otra persona que iba a ser la gerente ahora. Le pregunté quién. No me contestó, pero yo ya sabía. Era ella. La otra. Salí de ahí destruida. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido con él se había acabado. Me quedé sin esposo, sin trabajo, sin nada. Solo tenía a mi hija. Me tocó salir adelante sola con Laura. Volví a vivir con mi tía porque no tenía para dónde irme. Ella me recibió sin decir nada, vio que traía a la bebé y me dejó quedarme en el mismo cuarto donde había vivido antes de conocer a Alfredo. Era como si todo hubiera sido un sueño, y ahora estaba de vuelta a la realidad. Conseguí trabajo en una tortillería que quedaba cerca. El sueldo era poco, pero me alcanzaba para ayudarla a mi tía con los gastos y comprar lo que Laura necesitaba. Dejaba a la bebé con mi tía en las mañanas y me iba a trabajar. Regresaba en las tardes cansada, toda sudada y oliendo a masa. Agarraba a Laura y me ponía a jugar con ella hasta que se dormía. Esa era mi vida ahora. Alfredo mandaba dinero para Laura cada mes. No era mucho, pero ayudaba. Nunca vino a visitarla, nunca llamó para preguntar por ella. El dinero lo mandaba por transferencia y ya. Yo no lo buscaba, no le hablaba, no quería saber nada de él. Me dolía demasiado todavía. Pasaron los años así. Laura creció siendo solo mía. Yo trabajaba, ahorraba lo que podía, trataba de darle lo mejor. Cuando cumplió 6 años la metí a la escuela. Era una niña lista, se portaba bien, sacaba buenas calificaciones. Yo iba a todas las juntas de la escuela, ayudaba con sus tareas, le compraba sus útiles aunque tuviera que hacer marometas con el dinero. A los 10 años nos fuimos de la casa de mi tía. Yo había ahorrado suficiente para rentar un cuartito. Era chiquito, pero era nuestro. Laura estaba contenta de tener su propio espacio. Yo seguía trabajando en la tortillería y además me puse a vender cosméticos para sacar un dinero extra. Me la pasaba trabajando todo el tiempo, pero valía la pena ver a mi hija crecer sana y feliz. Laura llegó a la adolescencia y todo se complicó. A los 14 años empezó a cambiar. Ya no me hacía caso, se ponía rebelde, se juntaba con muchachas que no me gustaban. Llegaba tarde de la escuela, no quería hacer tarea, se encerraba en su cuarto y no me hablaba. Yo trataba de platicar con ella, pero me contestaba con groserías o se ponía a llorar. No sabía cómo manejarla.
A los 15 años empezó a salir con muchachos. Yo le decía que estaba muy chica, que se concentrara en la escuela, pero no me escuchaba. Se arreglaba, se pintaba y se iba con sus amigas. Yo me quedaba despierta esperándola, muerta del miedo de que le pasara algo. Llegaba tarde siempre, oliendo a cigarro, a veces medio tomada. Discutíamos mucho. Ella me gritaba que yo no era nadie para controlarla, que su papá tenía dinero y yo no, que ella podía hacer lo que quisiera. A los 17 años conoció a un muchacho y empezaron a andar. Yo sabía que la cosa iba en serio porque Laura ya no salía con sus amigas, solo con él. El muchacho se llamaba Julio. Tenía 19 años y no trabajaba ni estudiaba. La primera vez que lo vi no me gustó nada. Llegó por Laura a la casa y yo salí a conocerlo. Tenía los ojos rojos, olía raro, traía la ropa sucia. Le hablé y me contestó de mala gana. Laura se subió a su moto y se fueron. Empecé a preocuparme en serio. Laura ya casi no iba a la escuela, estaba reprobando materias, andaba todo el día en la calle con ese muchacho. Yo le hablaba, le rogaba que pensara en su futuro, pero no me hacía caso. Un día me dijo que ya no iba a estudiar, que iba a dejar la escuela. Me puse como loca. Le grité, lloré, le supliqué que no hiciera eso. Ella me gritó de vuelta que su vida era suya y que yo no me metiera. No sabía qué hacer. Pensé en Alfredo. Hacía años que no hablaba con él, pero Laura era su hija también. Lo llamé a la carnicería. Contestó uno de los empleados y le dije que necesitaba hablar con el dueño. Alfredo se puso al teléfono. Le conté todo lo que estaba pasando con Laura. Él me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé me dijo que llevara a Laura a la carnicería, que le iba a dar trabajo para que se enderezara. Se lo dije a Laura. Al principio no quiso, pero le dije que era eso o la corría de la casa. Aceptó de malas. La llevé a la carnicería. Fue raro volver a ese lugar después de tantos años. Alfredo estaba igual, solo más viejo y con más canas. Nos saludó serio. Habló con Laura y quedaron que empezaba al día siguiente. Laura comenzó a trabajar en la carnicería. Los primeros días se quejaba, decía que estaba cansada, que el trabajo era pesado. Pero poco a poco se fue acostumbrando. Alfredo le enseñó a despachar, a cobrar, a tratar a los clientes. Laura aprendió rápido, igual que yo en su tiempo. Yo también volví a trabajar ahí. Alfredo me lo propuso. Me dijo que necesitaba a alguien de confianza para ayudarlo con la administración, que el negocio había crecido y él solo ya no podía con todo. Acepté porque el sueldo era bueno y porque así podía vigilar a Laura. Fue extraño trabajar otra vez con Alfredo. Al principio casi no nos hablábamos, solo lo necesario del trabajo. Pero con el tiempo empezamos a platicar más. Me preguntaba cómo había estado todos esos años, cómo había criado a Laura sola. Yo le contaba algunas cosas. Él me pedía perdón por haberme dejado, por haberme corrido, por todo. Decía que había sido un tonto, que la otra mujer lo había dejado después de unos años, que se había quedado solo, que se arrepentía de todo. Un día me dijo que todavía me quería, que nunca había dejado de quererme. Yo no supe qué contestar. Todavía sentía algo por él, pero también me daba miedo volver a confiar. Me pidió que lo intentáramos otra vez, que le diera una oportunidad. Lo pensé varios días. Al final acepté. Volví con Alfredo. Las cosas fueron bien al principio. Trabajábamos juntos en la carnicería con Laura. Alfredo era atento conmigo, me trataba bien. En las noches volvíamos a su casa, la misma donde habíamos vivido antes. Laura se quedaba en el cuarto que rentábamos. Ella estaba más tranquila, trabajaba bien, parecía que se estaba componiendo. Pero entonces Laura conoció a otro muchacho. Se llamaba Roberto y trabajaba en un taller mecánico cerca de la carnicería. Empezaron a verse. Al principio parecía un muchacho normal, pero pronto nos dimos cuenta de que tenía problemas con el alcohol. Llegaba a la carnicería a buscar a Laura y traía cerveza en la mano. Se paraba afuera esperándola y cuando ella salía se ponían a tomar ahí mismo en la calle. Laura tenía 18 años cuando empezó con Roberto. Alfredo le llamó la atención varias veces.
Le dijo que ese muchacho no le convenía, que lo dejara. Laura no hacía caso. Yo también le hablaba, pero era peor. Me gritaba que me metiera en mis asuntos. Un día Roberto entró a la carnicería borracho buscando a Laura. Alfredo lo corrió. Roberto se puso agresivo, empezó a gritar. Tuvimos que llamarle a alguien para que se lo llevara. A la semana Laura nos dijo que se iba a vivir con Roberto. Yo le rogué que no lo hiciera. Alfredo también trató de convencerla. Nada funcionó. Laura empacó sus cosas y se fue. Nosotros nos quedamos preocupados, pero no podíamos hacer nada, ya era mayor de edad. Los primeros meses, Laura seguía trabajando en la carnicería. Llegaba y se iba normal. Pero empezamos a notar que venía con moretones. Un día llegó con el ojo morado. Le pregunté qué le había pasado. Me dijo que se había caído. No le creí. Le dije que si Roberto le estaba pegando. Se enojó, me dijo que no me metiera, que ella sabía cuidarse sola. Las cosas empeoraron. Roberto empezaba a llegar a la carnicería borracho y se metía hasta dentro a reclamarle cosas a Laura. Discutían ahí enfrente de los clientes. Él la agarraba del brazo, yo me metía a defenderla y él me gritaba. Alfredo lo sacaba a empujones. Era un desastre. Los clientes se quedaban viendo todo incómodos. Un día Laura faltó al trabajo. La llamé y no contestó. Fui a buscarla al cuarto donde vivía con Roberto. Toqué la puerta pero nadie abrió. Regresé al día siguiente y tampoco había nadie. A la semana apareció en la carnicería. Venía golpeada, con la cara hinchada, el labio partido. Me puse como loca. Le grité que se iba a venir conmigo, que ya no iba a regresar con ese hombre. Ella lloraba pero decía que no, que Roberto la quería, que había sido su culpa, que ella lo había hecho enojar. No podía creer lo que estaba escuchando. Alfredo también trató de convencerla, pero Laura se fue otra vez con Roberto. Nosotros nos quedamos sin saber qué hacer. Yo no dormía pensando en ella, imaginándome lo peor. Pasaron 2 meses y Laura llegó a la casa de Alfredo. Venía llorando. Me abrazó y me dijo que estaba embarazada. Se me heló la sangre. Le pregunté si Roberto lo sabía. Me dijo que sí, que él estaba contento. Yo no sabía si reír o llorar. Mi hija iba a tener un bebé con ese hombre violento. El embarazo de Laura fue horrible. Roberto seguía tomando, seguía golpeándola. Ella llegaba a trabajar con moretones en los brazos, en las piernas, en la cara. Yo ya no sabía qué hacer. Le rogaba que lo dejara, que se viniera a vivir con nosotros. A veces aceptaba, se quedaba unos días y luego volvía con él. Era un círculo sin fin. Alfredo se enfermó del corazón por tanto estrés. Le dieron medicinas, pero no le hacían mucho efecto. Yo lo veía cada vez más débil, más cansado. Le decía que no se metiera tanto en el problema de Laura, pero él no podía evitarlo. Era su hija. Laura tuvo a la bebé cuando cumplió 19 años. Fue niña. La llamó Sofía. Cuando nació yo fui al hospital. Laura estaba en la cama con la bebé en brazos. Roberto estaba ahí también, medio dormido en una silla. Vi a mi nieta y se me partió el corazón. Era hermosa, chiquita, perfecta, y estaba naciendo en medio de todo ese caos. Los primeros meses después de que nació Sofía fueron terribles. Laura se fue del hospital directo al cuarto donde vivía con Roberto. Yo iba a visitarla seguido, le llevaba cosas para la bebé, pañales, leche, ropa. Cada vez que llegaba Laura tenía nuevos moretones. Roberto seguía tomando y ahora era peor porque la bebé lloraba las noches y él se enojaba por el ruido. Laura dejó de ir a trabajar a la carnicería. Decía que no podía dejar sola a la bebé. Yo le ofrecí cuidar a Sofía para que ella fuera a trabajar, pero no quiso. Roberto tampoco trabajaba, se la pasaba tomando con sus amigos. No sé de dónde sacaban dinero para vivir. Yo les daba lo que podía, pero no era suficiente. Un día fui a visitarlas y encontré a Laura llorando. Sofía estaba en la cuna llorando también. Le pregunté qué había pasado. Me enseñó las costillas, las tenía moradas.
Me dijo que Roberto la había pateado porque no había hecho de comer. Me puse furiosa. Agarré a la bebé y le dije a Laura que nos íbamos. Ella me rogó que no me la llevara, que Roberto se iba a enojar más. Le dije que me daba igual, que no iba a dejar a mi nieta en ese lugar. Me llevé a Sofía a la casa. Alfredo estaba ahí. Cuando le conté lo que había pasado, se puso muy mal. Le dio un dolor en el pecho. Yo me asusté. Le di sus pastillas y lo acosté. Le dije que se calmara, pero no podía. Estaba muy alterado, muy enojado. Laura llegó esa noche a la casa. Venía sola. Me dijo que Roberto estaba buscándola, que estaba muy enojado porque me había llevado a la bebé. Le dije que se quedara con nosotros, que ya no volviera con él. Aceptó. Se quedó en el cuarto de visitas con Sofía. Por unos días todo estuvo tranquilo. Laura cuidaba a la bebé, yo trabajaba en la carnicería con Alfredo. Parecía que las cosas se estaban arreglando. Pero entonces Roberto apareció. Llegó a la casa gritando, golpeando la puerta. Alfredo salió a hablar con él. Yo me quedé adentro con Laura y la bebé. Escuchaba los gritos de Roberto diciendo que quería ver a su hija. Alfredo le decía que se fuera, que estaba borracho. Roberto se fue, pero regresó al día siguiente. Y al otro día. Y al otro. Siempre llegaba gritando, amenazando. Alfredo tuvo que poner una reja más en la puerta. Yo tenía miedo de que Roberto hiciera algo grave. Una noche Laura me dijo que iba a salir un rato. Le pregunté para dónde. Me dijo que a la tienda. Salió y no regresó. Pasaron las horas y nada. Sofía se despertó llorando y yo la cargué. Alfredo estaba preocupado. Llamamos al celular de Laura, pero no contestaba. Al día siguiente tampoco llegó. Laura volvió a la semana. Venía con Roberto. Llegaron a la casa a recoger cosas de la bebé. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Le grité a Laura, le pregunté cómo podía volver con ese hombre. Ella no me miraba a los ojos. Roberto me dijo que Laura era su mujer y que la bebé era su hija, que yo no tenía derecho a meterme. Alfredo se paró entre nosotros. Le dijo a Roberto que Laura podía irse si quería, pero que la bebé se quedaba. Roberto se rió. Dijo que nos iba a demandar. Laura agarró a Sofía de mis brazos. Yo no la solté. Jaloneamos a la bebé entre las dos hasta que Laura empezó a llorar y me la dejó. Se fueron sin la niña. Alfredo estaba muy afectado con todo esto. Yo lo veía cada día más enfermo. Ya casi no comía, le costaba trabajo respirar. Un día estábamos en la carnicería y de repente se llevó la mano al pecho. Se puso blanco. Cayó al suelo. Yo grité. Los empleados me ayudaron. Llamamos a la ambulancia. Se lo llevaron al hospital. Alfredo tuvo un infarto. Los doctores dijeron que había sido muy fuerte. Estuvo internado varios días. Yo iba a verlo todas las tardes después de trabajar. Le llevaba a Sofía para que la viera. Él sonreía cuando veía a su nieta, pero se notaba que estaba muy débil. Cuando salió del hospital tuvo que guardar reposo. No podía trabajar, no podía hacer esfuerzos. Yo me hice cargo de todo. Trabajaba en la carnicería, cuidaba a Alfredo, cuidaba a Sofía. Estaba cansada todo el tiempo, pero no podía parar. Laura apareció un mes después del infarto de Alfredo. Llegó sola, sin Roberto. Tocó la puerta y cuando abrí me abrazó llorando. Me dijo que lo sentía mucho, que quería ver a su hija. La dejé pasar. Laura cargó a Sofía y se puso a llorar más fuerte. La bebé ya tenía 7 meses. Le pregunté dónde estaba Roberto. Me dijo que en el cuarto, que andaba tomado. Le dije que se quedara con nosotros. Me dijo que sí, que esta vez sí se iba a quedar. Laura se quedó 2 semanas. Ayudaba con la bebé, ayudaba en la casa. Yo pensé que por fin había entendido. Pero una noche Roberto llegó. Tocó la puerta y Laura salió a hablar con él. Estuvieron afuera como media hora. Cuando entró me dijo que se iba. Le dije que no podía llevarse a Sofía. Me dijo que lo sabía,
que la bebé estaba mejor conmigo. Se fue otra vez. Esto pasó varias veces. Laura iba y venía. Cada vez que volvía con Roberto venía más golpeada. Yo ya no sabía qué hacer. Alfredo estaba cada vez peor de salud. Le dio un derrame cerebral. Quedó medio paralizado del lado izquierdo. Ya no podía trabajar, casi no podía caminar. Yo tenía que cuidarlo como si fuera un niño. Le daba de comer, lo ayudaba a bañarse, le daba sus medicinas. La carnicería seguía funcionando porque yo había dejado encargados a los empleados de confianza. Iba unas horas al día a revisar que todo estuviera bien, pero ya no podía estar ahí todo el tiempo. El dinero alcanzaba para pagar las cuentas del hospital de Alfredo, para mantener la casa, para Sofía. Laura ya casi no iba a la casa. Pasaban semanas sin que la viéramos. Yo llamaba a su celular, pero nunca contestaba. Un día me llamó una vecina del cuarto donde vivía Laura. Me dijo que había escuchado gritos y golpes. Fui para allá corriendo. Cuando llegué había patrullas. Me dijeron que Laura estaba en el hospital. Fui al hospital. Cuando vi a Laura no la reconocí. Tenía toda la cara desfigurada, los ojos hinchados, la nariz rota, los labios partidos. Tenía el cuerpo lleno de moretones y quemaduras. Los doctores me dijeron que había llegado muy grave, que casi se muere. Roberto la había golpeado con un tubo, le había quemado la piel con cigarros, le había dado patadas en todo el cuerpo. Me quedé sentada junto a la cama de Laura sin poder llorar. Ya no tenía lágrimas. Solo sentía rabia. Una rabia tan grande que me dolía el cuerpo. Laura estaba dormida por las medicinas. Yo me quedé viéndola y pensé en todo lo que había pasado. Pensé en mi bebé perfecta que había nacido hacía 22 años. Pensé en la niña lista que había sido. Pensé en cómo ese hombre la había destruido. Pensé en Alfredo muriendo poco a poco en la casa por el estrés. Pensé en Sofía creciendo sin su mamá. Salí del hospital y me fui directo a buscar a Roberto. Sabía dónde vivía. Toqué la puerta pero no había nadie. Pregunté a los vecinos. Me dijeron que se había ido, que la policía lo estaba buscando. Me dio más rabia todavía. Ese hombre le había hecho todo eso a mi hija y ahora estaba libre por ahí. Regresé a la casa. Alfredo estaba en su silla de ruedas viendo televisión. Sofía estaba jugando en el piso. Le conté lo que había pasado. Alfredo empezó a llorar. Yo nunca lo había visto llorar así. Lloraba y decía que todo era su culpa, que él no había sabido cuidar a su hija, que para qué había servido todo el dinero que teníamos y no habíamos podido protegerla. Esa noche no dormí. Me quedé pensando qué hacer. No podía dejar las cosas así. Roberto tenía que pagar por todo lo que había hecho. La policía lo estaba buscando, pero yo sabía que no iba a pasar nada. Estos casos nunca pasaban a nada. Él iba a salir libre y mi hija iba a seguir sufriendo. O peor, la iba a matar la próxima vez. Pensé en mi mamá. Ella vivía todavía en el rancho. Cuando yo era chica había visto cosas. Mi mamá sabía hacer trabajos. Trabajos espirituales. Nunca hablábamos de eso, pero yo lo sabía. La había visto ayudar a varias personas del rancho con problemas que no se podían resolver de otra manera. Al día siguiente agarré el camión y me fui al rancho. No le dije nada a nadie. Dejé a Sofía con una vecina y a Alfredo con la enfermera que venía a cuidarlo. El viaje fue largo. Llegué en la tarde. Mi mamá se sorprendió de verme. Le dije que necesitaba hablar con ella. Nos sentamos en la cocina de su casa. Le conté todo. Le conté de Laura, de Roberto, de los golpes, del hospital. Le conté que ya no sabía qué hacer. Mi mamá me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó callada un rato. Luego me preguntó qué era lo que yo quería. Le dije que quería que Roberto desapareciera, que ya no pudiera hacerle daño a nadie. Mi mamá me miró fijo. Me dijo que eso que yo estaba pidiendo era algo muy pesado, muy serio, que había consecuencias. Le dije que no me importaba, que estaba dispuesta a lo que fuera. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí.
Mi mamá se levantó y me dijo que esperara. Se metió a su cuarto y salió con una bolsa. Me dijo que nos fuéramos al monte. Caminamos como 20 minutos hasta llegar a un lugar apartado. Ahí mi mamá sacó varias cosas de la bolsa. Velas negras, un sapo que traía vivo en un frasco, hierbas, un papel, un lápiz. Me dijo que escribiera el nombre completo de Roberto en el papel. Lo escribí. Me dijo que escribiera todo lo que quería que le pasara. Escribí que quería que se muriera, que pagara por todo el daño que había hecho. Mi mamá agarró el papel y lo dobló. Sacó el sapo del frasco. Era grande, negro, feo. Me dijo que ese sapo iba a cargar todo el mal que Roberto merecía. Mi mamá empezó a rezar cosas que yo no entendía. Prendió las velas. Agarró el sapo y le metió el papel en la boca. Siguió rezando más fuerte. Yo sentía escalofríos. Terminó de enterrar al sapo y roció las hierbas encima. Me dijo que ya estaba hecho, que en menos de un mes Roberto iba a desaparecer. Regresamos a su casa sin hablar. Mi mamá me preparó un té y me dijo que me lo tomara todo. Me dijo que no le contara a nadie lo que habíamos hecho, que era un secreto entre ella y yo. Le prometí que no diría nada. Me quedé a dormir esa noche en el rancho y al día siguiente regresé a la ciudad. Laura salió del hospital 2 semanas después. Vino a quedarse a la casa. Estaba muy mal, no hablaba casi, solo lloraba. Yo la cuidaba, le daba sus medicinas, le curaba las heridas. Alfredo también estaba muy débil. Yo tenía que cuidar a los dos y a Sofía. Estaba agotada, pero no me podía dar el lujo de descansar. Un mes después de que fui al rancho me llamó la policía. Me dijeron que habían encontrado muerto a Roberto, que lo habían encontrado en un lote baldío, que al parecer le debía dinero a gente del narco y lo habían matado. Colgué el teléfono y no sentí nada, ni tristeza ni alegría, solo alivio. Le dije a Laura. Ella se puso a llorar. Lloró todo el día. Yo pensé que iba a sufrir mucho, pero en realidad creo que lloró de alivio también. Lloró por todo lo que había vivido, por todo el miedo que había cargado. Pero después de ese día empezó a mejorar. El trabajo había funcionado. Mi mamá tenía razón. Roberto había desaparecido y ya no iba a hacerle daño a nadie más. Yo había salvado a mi hija. Después de la muerte de Roberto, todo cambió. Laura empezó a recuperarse poco a poco. Las heridas del cuerpo sanaron rápido, pero las de adentro tardaron más. Al principio tenía pesadillas, se despertaba gritando en las noches. Yo iba a su cuarto y la abrazaba hasta que se calmaba. Pasaron meses así. Laura empezó a pasar más tiempo con Sofía. La cargaba, jugaba con ella, le daba de comer. La niña ya tenía 1 año y empezaba a caminar. Era idéntica a Laura cuando era bebé. Ver a mi hija con su hija me daba esperanza de que todo iba a estar bien. Alfredo seguía enfermo, pero ya no empeoraba. Se quedó así, en su silla de ruedas, con la mitad del cuerpo sin fuerza. Yo lo cuidaba todos los días. Le daba de comer, lo bañaba, le ponía sus programas de televisión. A veces se ponía triste y lloraba. Decía que era una carga para mí. Yo le decía que no dijera tonterías, que éramos familia. Laura volvió a trabajar en la carnicería cuando Sofía cumplió 1 año y medio. Al principio iba solo unas horas, pero luego se quedaba el día completo. Yo me quedaba en la casa cuidando a Alfredo y a la niña. Los empleados de la carnicería querían mucho a Laura, la apoyaban en todo. El negocio seguía funcionando bien. Un día Laura llegó a la casa con una idea. Me dijo que deberíamos abrir otra carnicería en otra colonia, que el negocio estaba dando suficiente dinero para invertir. Yo no estaba segura, pero ella insistió. Me enseñó números, cuentas, proyecciones. Tenía razón. Podíamos hacerlo. Abrimos la segunda carnicería 6 meses después. Laura se encargó de todo. Buscó el local, lo acondicionó, contrató empleados, organizó todo. Yo me quedé a cargo de la carnicería original. Entre las dos manejábamos el negocio.
Alfredo ya no podía ayudar, pero nos daba consejos desde la casa. La segunda carnicería fue un éxito. En menos de un año ya estaba dando buenas ganancias. Laura propuso abrir una tercera. Yo acepté. Abrimos en otra ciudad cercana. Luego una cuarta. Luego una quinta. En 3 años teníamos 7 carnicerías en diferentes ciudades. El dinero empezó a entrar bien. Ya no teníamos que preocuparnos por nada. Contraté enfermeras de tiempo completo para cuidar a Alfredo. Metí a Sofía a un kinder privado bien bonito. Le compré ropa nueva, juguetes, todo lo que necesitaba. Laura se compró un carro. Yo también. Nos cambiamos a una casa más grande. Laura se convirtió en otra persona. Ya no era la muchacha asustada y golpeada de antes. Ahora era una mujer segura, fuerte, trabajadora. Manejaba las carnicerías con mano dura pero justa. Los empleados la respetaban. Los proveedores la respetaban. Yo estaba orgullosa de ella. Sofía creció feliz. Nunca supo bien qué había pasado con su papá. Laura le dijo que había muerto en un accidente. La niña no preguntó más. Tenía todo lo que necesitaba. Iba a una buena escuela, tenía amigos, hacía actividades. Los fines de semana íbamos al parque, al cine, a comer fuera. Era una niña normal y feliz. Alfredo murió cuando Sofía tenía 5 años. Fue tranquilo, en su cama, dormido. Yo estaba con él. Laura también. Le dimos un funeral bonito. Vino mucha gente, clientes de las carnicerías, empleados, familia. Lo enterramos en un panteón grande. Le pusimos una lápida de mármol con su nombre. Después de la muerte de Alfredo me quedé a cargo del dinero y de las propiedades. Laura seguía manejando las carnicerías. Abrimos 2 más. Ya teníamos 9 en total. Contraté un contador para que me ayudara con todo el dinero. Invertimos en otras cosas también. Compramos locales para rentar, compramos casas. Mi mamá del rancho vino a visitarnos. Cuando vio todo lo que teníamos se puso feliz. Le di dinero para que arreglara su casa. Le mandaba dinero cada mes para que estuviera tranquila. Ella nunca me preguntó nada del trabajo que habíamos hecho. Yo nunca le conté qué había pasado. Era nuestro secreto. Laura conoció a un hombre bueno 3 años después de la muerte de Roberto. Se llamaba Ernesto y era contador. Se conocieron porque él hacía los impuestos de una de las carnicerías. Empezaron a salir. Ernesto era tranquilo, trabajador, trataba bien a Laura y a Sofía. Se casaron al año de conocerse. Hicieron una boda bonita. Yo lloré de felicidad viendo a mi hija vestida de blanco, sonriendo, viva. Hoy tengo 62 años. Laura tiene 40. Sofía tiene 20 y estudia administración en la universidad. Quiere hacerse cargo de las carnicerías cuando termine la carrera. Tenemos 12 carnicerías en total. Ganamos bien. Vivimos tranquilas. Laura es feliz con Ernesto. Sofía es una muchacha de bien, estudiosa, educada. Yo descanso más ahora. Viajo cuando quiero. Visito a mi mamá en el rancho. Ayudo en las carnicerías cuando me necesitan, pero ya no es mi responsabilidad. A veces pienso en todo lo que pasó. En cómo empecé sin nada en un rancho pobre. En cómo conocí a Alfredo. En cómo me dejó. En cómo crié sola a Laura. En cómo casi la pierdo. En la decisión que tomé ese día en el rancho con mi mamá. No me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer para salvar a mi hija. Hoy estamos bien. Eso es lo que importa. ¿Te gustó la historia? No te vayas de aquí. Dejaré más historias como esta en tu pantalla final. Solo tienes que hacer clic. Y no te olvides de suscribirte, dejar tu like y decir si te gustó la historia de Rosalía.